Muy bien, jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Aquí les mando el video que iba a ser para la sesión de hoy. Primero que nada, pues una disculpa, ¿no? Por motivos personales no he podido estarles impartiendo la sesión a la hora. Pero hoy les mando el video para que lo puedan revisar. Ojalá lo pudieran ver para antes mañana de la clase, para comenzar ahí donde se queden, ¿no? La idea de la clase de hoy es que ustedes vean el proceso de hacer el setup o la configuración inicial de JPA para trabajarlo desde Java con NetBeans, ¿no? Esa es la idea de la clase de hoy. De hecho, la clase no es muy extensa, pero sí voy a ir tocando varios puntos que les dejé en la tarea, ¿no? Empezando por la parte de mappings. Los mappings son archivos que permiten definir la relación que va a existir entre la base de datos y las clases de un lenguaje de programación. Es decir, si ustedes se acuerdan del significado de ORM, es Object Relational Mapper, ¿sí? Ese mapeo al cual se refiere ahí es que JPA necesita que tú explícitamente le especifiques cómo es que la base de datos existe dentro del motor, en este caso de MySQL, y cómo está referenciado en las clases POJO que tú tienes acá en tu código. Recuerden que al utilizar un ORM ya nos quitamos la problemática de hacer comandos select o insert o update a pie. Sin embargo, antes de poder empezar a trabajar con JPA y evitarnos ese trabajo que les mencionaba anteriormente, es necesario que nosotros especifiquemos de alguna manera cómo es que la tabla en la base de datos, ¿sí?, está representada, pero dentro de nuestro código Java, ¿no? Entonces, una manera de hacerlo es con los mapeos, y en este caso hay dos tipos de mapeos. Uno son los mapeos en archivos XML, ¿sí?, y otros son los mapeos con anotaciones, que es lo que les dejaba de tarea, ¿no? Ahora, los XML básicamente, y cualquier mapeo, ¿no?, lo que va a intentar es decir qué tabla y qué campo de la base de datos es apuntado por qué clase y qué atributo dentro del lenguaje de programación que estés utilizando. Sí, ahorita voy a llegar más a fondo en esto para que quede un poco más claro, pero la idea es, hagan de cuenta, tú defines tu base de datos y luego le dices, mira, esas tablas que tú definiste con esos campos, con esas relaciones, eso está representado en estas clases acá ya en Java, ¿no? Estas clases POJO o pollo. Ahora, los mapeos se utilizan ampliamente en los ORMs, ¿no? De hecho, puede ser el primer punto en el que algunos de ustedes los hayan visto. Otra cosa que deben saber, que los mapeos no son exclusivos de los ORMs, ni tampoco de JPA, ¿no? Esto se puede utilizar en otras partes. Ahora, ¿cómo se ve un mapeo de JPA si fuera con XML, ¿no? Se viera algo como esto de aquí. El que el mapeo sea XML quiere decir que va a haber un archivo específico donde me va a indicar esas reglas de mapeo, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo aquí es especificarle cómo una tabla, por ejemplo, en este caso que se llama actor en la base de datos, va a ser referenciada por una clase que está en el paquete Sakila.entity que se llama myActor, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que cuando JPA quiera saber, tú le digas, quiero guardar un objeto myActor, que es la clase que está aquí, él sabe que atrás de ella hay una tabla que se llama actor, y ahí es donde va a hacer las operaciones que tengan que ver con esta entidad, con la de myActor. Luego, si se fijan aquí, se especifica, ¿no?, la columna ID, cómo se llama en la base de datos, perdón, aquí está cómo se llama en la base de datos, que es esta de column, qué tipo de generador es, si se fijan es el identity, que es el autoincrement, ¿no? Acuérdense en MySQL. Luego por aquí vienen las propiedades. Este nombrecito que ven aquí, este de first name, es como se llama en la base de datos. Esta longitud es la longitud que poníamos cuando marcábamos el campo varchar, por ejemplo. Y este property que ven acá es como se llama ya dentro de la clase. ¿Cuál clase? La de myActor, ¿sí? Aquí tiene otro atributo que es lastName. En la base de datos se llama lastName con guión bajo. En la clase se llama lastName con la nomenclatura o con el nombrado que tenemos en Java. Y así pueden venir más campos, ¿no? Ahora, los mapeos con archivos XML era lo que se hacía inicialmente,
Pero luego se empezó a utilizar otro estilo de mapeo, que es el mapeo con anotaciones. Como ya les comentaba en la tarea que les pedía, ¿no? Les pedía que eran las anotaciones. Normalmente, y probablemente, ¿no? Ustedes ya las han visto, porque cuando ustedes sobrescriben un método le ponen @override. Por ejemplo, el método toString se le pone @override. Ese arroba es una anotación, ¿sí? Las anotaciones son una forma elegante de añadirle metadatos al código de Java. Pero importante, esto no nomás es exclusivo de Java, ¿no? En otros lenguajes también existen las anotaciones, ¿sí? Ahora, ¿de qué me sirve a mí añadirle metadatos al código Java? Bueno, tú vas a poder marcar ciertos elementos de tu código para que los puedas utilizar para alguna otra cosa, ¿no? En este caso, las anotaciones nos van a servir para que JPA pueda saber qué datos están relacionados, qué datos de mis clases, Pollo, están relacionados con qué tablas de la base de datos, ¿sí? Estas anotaciones, cuando vean el signo del arroba, van a saber que es una anotación. Las puedes poner a nivel de método, clase o atributos. Vamos a ver eso un poco más. Importante, como les decía, no son exclusivas de Java, ¿sí? Existen en .NET, en PHP, en JavaScript, en TypeScript, ¿no? En ciertos lenguajes. Ahora, son muy fáciles de usar y de entender. Cuando van a identificar que hay anotaciones es cuando encuentren un arroba por ahí. Y por los usos comunes que se les dan, ¿no? Normalmente el que ustedes ya pueden haber visto es el de marcar que un método ya está sobrescrito, el de evitar chequeos de compilador, entre otros, ¿no? Hay más cosas por ahí. Y el uso que le vamos a dar nosotros en JPA es para mapear elementos de base de datos. Para eso vamos a usar las anotaciones, ¿sí? Ahora, ¿cómo se ve un mapeo, ¿sí? En lugar de usar XML, usando anotaciones, se ve algo así. Si se fijan, es una clase pollo o clase pojo, ¿sí? Una de las reglas que tiene JPA para poder trabajar con las clases pojo es que tú debes de implementar la interfaz serializable. Ese es un requisito que JPA pone para que tú puedas utilizar alguna clase, ¿no? Ahora, tú lo que haces en tu clase pojo, lo primero que tienes que hacer es marcarla con una anotación que se llama @entity, ¿sí? Que eso indica que esta clase videojuego va a estar referenciada con alguna tabla dentro de tu modelo entidad relación, ¿sí? ¿Cuál tabla es? Aquí viene el @table. Lo que hace es decir, bueno, esta es una entidad, perfecto, ya la voy a considerar JPA. Ahora, ¿cómo se llama la tabla en base de datos? La tabla se llama videojuegos. Si se fijan, el plural. Mi clase en Java se llama videojuego. Mi tabla en base de datos se llama videojuegos, ¿sí? Luego, aquí definen los atributos como normalmente lo haríamos en cualquier clase pojo, o como lo hicieron igual en proyecto 1 y en los proyectos anteriores de otras materias. Y para indicarle cómo se llama el atributo de base de datos que referencia a cada uno, ¿sí? Los van a ir poniendo en los métodos get. Es importante eso. También se pueden poner aquí, ¿no? En el atributo donde están los private long ID, private long name. Pero, ¿sí? Yo prefiero, ¿no? Se me hace que queda mejor si lo ponemos en los gets, ¿sí? Más que acá arriba, ¿no? Aunque no debería haber problema. Ahora, otra anotación que yo les pedía que buscaran era la @id. Esa lo que hace es indicarle que este campo, ¿sí? El campo de ID que yo tengo acá arriba es el campo con el que se va a identificar la tabla, ¿sí? Luego viene por ahí otra anotación que se llama generated value, que lo que va a hacer es indicarle qué tipo de estrategia va a seguir para la generación de valores. En este caso, la generación automática o el auto increment se llama identity. Entonces, por eso le ponemos esto aquí. Esto lo que va a hacer es que se vayan incrementando uno por uno. Lo que hacíamos cuando trabajamos con la base de datos directamente, pues es esto de aquí. Luego en los sets no se pone absolutamente nada. En los get sí, miren, si se fijan, aquí yo tengo otro ejemplo aquí. La columna se llama getName, ¿sí? Viene el atributo, viene la anotación, @column, y aquí le indicas, por ejemplo, si esa columna en base de datos va a permitir valores nulos, sí o no, ¿no? En este caso un label false quiere decir que el nombre tiene que estar sí o sí. Esta es la otra manera, ¿no? Que hay de definir
pues los mapeos de las bases de datos. ¿Sí? Ahora, ahorita voy a llegar a esto de los métodos. Me gustaría irme acá voy a crear un proyecto nuevo, ¿sí? Como cualquier proyecto. Si se fijan, yo no he creado base de datos hasta el momento. Yo no le he dicho nada de eso. Yo me voy a ir directamente a hacer mi proyecto y mis clases Pojo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Para trabajar con JPA van a crear una Java Application como normalmente lo harían. ¿Sí? En este caso le voy a poner pruebas JPA y voy a poner la clase principal. ¿Sí? Es una Java Application como las que hacían en la unidad 1, ¿no? Ahora, esto nos va a servir para hacer pruebas meramente, ¿no? Terminan la conclusión del proyecto. Muy importante, les decía, para poder utilizar JPA necesitamos JDBC de todos modos. Entonces el driver de JDBC lo vamos a ocupar, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es igual como le hacemos anteriormente. Yo me voy a ir a la ubicación de este proyecto, ¿sí? Normalmente la ubicación esa es en NetBeans Projects, que está en My Documents. Ahí lo van a encontrar, pero yo lo tengo cambiado a ese path, ¿no? Entonces lo que van a hacer aquí es pegar la carpeta YARS como ya lo han hecho anteriormente, ¿no? Aquí va a ir el driver de JDBC. Ese driver es el que usábamos anteriormente, ¿no? Permítanme, déjenme lo busco por aquí. Lo debo de tener. Aquí está YARS. Y nomás voy a copiar el driver de MySQL, ¿no? Es el único que voy a ocupar ahorita. Viene para acá. Aquí está. Ya que lo tienen posicionado, es la misma operación, es irse a Libraries, Add Jar Folder, y van a buscar esa carpeta, ¿no? Que es en la que ustedes están trabajando. El mío es pruebas JPA, JARS, y aquí va a estar mi conector. Muy importante que no se les olvide este paso, porque luego les empieza a marcar errores JPA. Sí, acuérdense, necesito el conector de JDBC porque JPA está construido prácticamente encima de, entonces lo necesita. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a empezar a construir el proyecto. Lo primero que vamos a hacer es hacer un paquete aquí, así como le hacíamos en el proyecto anterior. Va a ser objetos de negocio o similar, ¿no? Aquí está, objetos de negocio. Ahora, la creación de la clase Pojo normalmente la hacían ustedes así: clic derecho, nuevo, Java Class, y ya le decían el nombre. Eso era antes. Como quieren utilizar JPA, lo que van a hacer es decirles que lo cree como una clase Pojo, una clase que le dicen clase de identidad en JPA, y hay un asistente para eso. ¿Sí? Ok. Permítanme, voy a cortar el video hasta aquí y ahorita sigo con la otra parte, ¿no? Denme un poquito de tiempo, por favor.